Hola, buenos días a todos y todas. Aquí estamos hoy día convocadas por el Centro de Derechos de la Facultad de Derecho. Primero que nada, antes de comenzar, quisiera agradecerle esta invitación, el poder compartir con ustedes en este periodo tan complejo, tan difícil, en que estamos distanciados, pero bueno, pero cercanos, eso es lo que importa. Y sobre todo en estos temas que nos convocan y que nos interesan a todos ir aprendiendo para los desafíos que vienen en el futuro, que se refieren a una nueva constitución en Chile, y específicamente hoy día vamos a mirar algunas cosas que tuvieran que ver con la posibilidad de un cambio o qué debe contener una constitución, pensando en lo que son los derechos de las mujeres. Entonces la primera pregunta, aquí tengo mi torpedo que me plantear, es ¿cómo se regula el reconocimiento y protección de las mujeres en la constitución actual? Bueno, la constitución actual sabemos que es una constitución que no solo es criticable y no solo tiene un problema de vicio en su desarrollo inicial, incluso ha sido calificada como una constitución espuria desde ese punto de vista, por su origen vinculado a una dictadura y a cómo se produjo la convocatoria que creó y diseñó esta constitución, sino porque además tiene problemas de fondo, que son los centrales, que tiene que ver con la institucionalidad que esta Constitución establece, cuáles son los principios que la estructuran, y sobre eso lo que interesa es cómo, desde ese punto de vista, los derechos en particular que garantiza esta Constitución y cómo los garantiza. El primer gran vacío que sabemos es que esta Constitución, si bien establece los derechos, la idea de los derechos civiles, ¿ya?, y políticos de un modo tradicional, pero son bastante limitados, ¿ya? Y en materia de igualdad, esta Constitución en eso también es bastante limitada. ¿Para qué decir lo que son los derechos económicos y sociales, donde sencillamente ni siquiera los aborda? Muy limitadamente los menciona, el derecho a la educación, el derecho a la salud, pero más bien como derechos de libertad a acceder al trabajo, libertad a acceder a algún método de salud, pero no está la institucionalidad establecida para garantizar derechos económicos y sociales. Y en esa perspectiva, esta Constitución, obviamente, la igualdad, los temas de discriminación de las mujeres no están contemplados, ni en su origen, ni en su desarrollo y cambios posteriores. Salvo una situación muy específica, durante ya el proceso de transición democrática o recuperada la democracia una vez que acabó la dictadura, que se le empezaron a introducir algunos cambios a la Constitución, pero son específicos, puntuales, a un punto, no a la institucionalidad en su conjunto, que significa entrar a mirar lo que son los principios estructurantes del ordenamiento jurídico. Y lo que sí se estableció, siguiendo fundamentalmente lo que es la CEDAW es la Convención de Naciones Unidas, que se dictó a fines de la década del 70, el 79 más precisamente, que entró en vigencia el 81, que es la convención elaborada en Naciones Unidas para enfrentar y superar todas las formas de discriminación contra la mujer. Y en ese sentido, la propia CEDAW establece en su texto que los países deben avanzar hacia el reconocimiento y consagración de la igualdad en los textos constitucionales, igualdad de hombres y mujeres expresamente. En ese sentido, este mandato de la CEDAW que fue ratificada por Chile a fines de la década del 70, a fines de la década del 80, todavía en el periodo de la dictadura. Entonces, como digo, ya recuperada la democracia, se procede a modificar la Constitución recogiendo esta norma contenido, este mandato contenido en la CEDAW, y entonces se modifica y se establece expresamente en la Constitución la igualdad de hombres y mujeres. ¿Y qué modificación significó? Fundamentalmente el artículo primero, que hablaba de hombre, todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y se modificó por persona, ¿ya? Y posteriormente, en el artículo 19, número 2, a propósito de la igualdad y particularmente la igualdad ante la ley, allí expresamente se establece que hombres y mujeres son iguales respecto del derecho de igualdad y todo lo que significa como principio y derecho respecto de todo el catálogo de derechos y toda la institucionalidad que regula la Constitución, pero además expresamente en la idea de dejar una constancia expresa de igualdad de hombres y mujeres. Y entonces, en este sentido, esa fue la reforma y el reconocimiento que hace este texto constitucional a las mujeres. Ahora, respecto de lo que podríamos decir
los derechos vinculados a la realidad o a la subjetividad de las mujeres como sujeto, a su especificidad de reconceptualizar no solo, es decir, más que los derechos, el sistema de derechos, los derechos en particular, recoger nuevos derechos y establecer un sistema de garantía acorde con la subjetividad y con la construcción del sujeto mujeres. En eso nuestra Constitución no tuvo nada en su origen, ni tuvo nada en las reformas posteriores que se le fueron haciendo. Es por ello que hoy día en nuestra institucionalidad existen un conjunto de elementos discriminatorios, de discriminación directa, como la denomina el derecho antidiscriminación, lo encontramos en los propios textos subconstitucionales. No hay posibilidades de establecer recursos, es difícil para ir avanzando realmente en eliminar, sobre todo, ya dijimos, la propia discriminación directa, y obviamente la indirecta es más difícil todavía de abordar. Tenemos casos especialmente notables, como fue, por ejemplo, todo el debate en el Tribunal Constitucional a propósito de la aplicación de los planes de ISAPRE, que son tremendamente discriminatorios respecto a las mujeres y no reconocen justamente, y son en su aplicación, incluso en su contenido normativo, discriminan por edad respecto a las mujeres, discriminan por su capacidad procreativa, son más caros por lo mismo, la vinculan a todas las obligaciones que emanan de la maternidad, ¿ya? No estoy hablando del parto, embarazo y parto, que sí es una realidad subjetiva propia de las mujeres. Entonces, con lo cual, abordar efectivamente la realidad de discriminación de las mujeres es muy difícil con el instrumento constitucional tal cual está consagrado. Es cierto que el reconocimiento expreso de igualdad de hombres y mujeres en nuestro texto es un avance, y de hecho, el pequeño o no tan pequeño, dependiendo del lado que lo miremos, pero el debate que ha habido, por ejemplo, en el propio Tribunal Constitucional, en otras reformas legales, ha servido de fundamento justamente el texto que establece la igualdad específica de hombres y mujeres, pero no permite los cambios sustanciales que eliminen situaciones de discriminación de un orden ya más bien social, de un ordenamiento social que se estructura sobre un modelo de discriminación estructural, que es un sistema que crea discriminación porque se ordena a partir de la subordinación de las mujeres. Eso el ordenamiento jurídico chileno sencillamente lo ignora. Lo último, para terminar en esta idea, no mencioné qué derechos, por ejemplo, no están recogidos en el texto que puede haber habido una reforma, el artículo 19, todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Solo encontramos una norma de rango legal que se tuvo que dictar a propósito del debate con la píldora el día después, o la contracepción de emergencia, que es el nombre más técnico, digamos, pero todo lo que es el conjunto de derechos vinculados a esta conceptualización, que son los derechos sexuales y reproductivos, son normas más bien de rango administrativo, muy feble, y que a mi juicio, no se alcanza a configurar realmente un sistema que establezca y garantice desde la idea de derechos sexuales y reproductivos. Y entonces en eso estamos absolutamente al debe. ¿Para qué decir en temas de violencia? Nuestra ley es tremendamente deficiente, no hay ningún vínculo en el sistema constitucional que establezca algún derecho, y la ley que se ha dictado tampoco recoge la idea, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la autonomía del sujeto. Bueno, hay miles de cosas. La violencia, tal cual lo establecen los instrumentos internacionales, particularmente el que tiene el sistema iberoamericano, que es la Convención Belén du Pará, donde sí encontramos que hay una protección institucional a partir de la discriminación estructural que implica la violencia como forma de subordinación y de discriminación entonces sistémica de las mujeres. Bueno, junto con esta pregunta me plantean una segunda pregunta, que es un poco ¿qué fórmula existe para consagrar una mayor protección constitucional a las mujeres? Bueno, algo de eso ya hemos abordado en esta primera pregunta a propósito de lo que les planteaba sobre la subjetividad del sujeto. Es decir, aquí no es cosa de llegar y plantear una retahíla de derechos o de garantías posibles o de establecer la igualdad. Eso obviamente es un paso importante que espero que el sistema y que la próxima constitución lo tenga, pero en lo fundamental lo que se trata, y así lo han planteado justamente las teóricas feministas, las juristas teóricas desde el feminismo y de la teoría jurídica del derecho,
de mirar desde la construcción del sujeto, la subjetividad de las mujeres como sujeto, cuál es su construcción de sujeto y cómo se determina como sujeto jurídico, que es lo que nos interesa, ¿no? Incluso desde ese punto de vista podemos armar una mirada de un sujeto colectivo, es decir, mujeres, el sujeto mujeres. Ahora, sabemos que no hay un sujeto mujeres, porque así como las mujeres en general planteamos la idea de la diversidad, obviamente las diversidades son muchas, entonces van a ver, y ahí hay un aporte de otro concepto que también aportó la teoría feminista, pero que no solo se refiere a las mujeres, sino a lo que son distintos modos de discriminación que se dan, que se presentan respecto a determinados sujetos, y entonces son los modelos de discriminación cruzada, que se llama interseccionalidad, que nos va creando colectivos con modelos de discriminación que tienen particularidades a partir de las 2, 3 factores de discriminación que se expresan respecto a estos sujetos. Por lo tanto, nunca podemos hablar del sujeto mujeres como si fuera un solo sujeto que tiene un modelo de discriminación muy claro. Tiene algunos elementos. En Occidente, en los países tributarios del derecho occidental, pero la realidad de los pueblos indígenas es otro, la realidad de los migrantes, esto se está cruzado por mujeres migrantes, entonces son en su condición de mujer, en su condición de migrante, de mujeres pobres. Bueno, así podemos ir armando un conjunto, una mirada que es muy compleja y que el derecho le es muy difícil la construcción y la respuesta, por lo tanto, no es simple, porque no es una. Son una multiplicidad que habrá que ir viendo por dónde se va encontrando. Pero lo fundamental es la mirada del sujeto, dar cuenta de la realidad y posiblemente entonces de los factores más estructurales de discriminación y más sistémicos, y respecto de esa realidad, de esa construcción subjetiva del o los sujetos, mujeres en este caso, ir construyendo algunas categorías conceptuales, algunos desarrollos doctrinarios, pero como conceptualizaciones que nos permitan ir reconfigurando, repoblando, reconceptualizando el sistema de derechos. ¿Qué pasa? Primero, por todo el sistema de derechos en su conjunto, la reconceptualización de los derechos ya existentes desde la mirada y realidad y condición específica del sujeto mujeres o de los sujetos mujeres. Desde ese punto de vista también el paso siguiente es posiblemente la creación de nuevos derechos, ¿ya? Y en ese sentido tenemos los derechos sexuales y reproductivos, que si bien sabemos que no solo son referidos a las mujeres, pero sí de un modo importante. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, por la capacidad procreativa característica y propia del sujeto mujeres, pero segundo, porque además lo que se refiere a toda la temática de el control y una forma de control social se hace a través de la sexualidad y reproducción humana sobre las mujeres. Entonces es muy importante el abordaje de esta temática, porque significa empezar a abordar nudos de control y de subordinación respecto del sujeto mujeres, y desde ese punto de vista es muy importante mirar derechos sexuales y reproductivos sin duda. El tema violencia es central. Todo el modelo de dominación y subordinación se ejerce a través de la violencia, que estatuye y mantiene un modelo de control. Pero no es solo un modelo de control respecto de, como quien dice, si te sales de la norma, existe alguna forma de control que se expresa en violencia. Es más complejo el sistema. Por ejemplo, pensemos cuando hay situaciones de mucha conflictividad social, de diversas realidades. Esta conflictividad social que nos afecta a todos y todas los sujetos integrantes de la sociedad en conflicto, pero la excesiva violencia, la forma de violencia se va a expresar particularmente respecto de algunos sujetos que estructuralmente tienen formas de subordinación al interior del orden social, como son las mujeres, como son los niños, los ancianos, ancianas en particular. Por ejemplo, a propósito de la emergencia sanitaria COVID que estamos viviendo, no sé si ustedes han visto muchos debates sobre la temática de la violencia intrafamiliar como aumentado. La violencia intrafamiliar no es más que una de las manifestaciones de la violencia de género contra las mujeres. Y no es que haya aumentado, o sea, sí, ha aumentado en este periodo, pero ha aumentado por dos razones. Uno, porque se ha hecho evidente de algo que no se veía, no estaba tan claro, porque se daba con un manto de más oscurantismo, más opacidad, en tanto los sujetos no vivíamos 24 horas en la casa por esta obligatoriedad de cuarentena, hoy día por lo menos en la región metropolitana y en algunos otros puntos del país, pero además esa convivencia diaria
que tensa las relaciones, inevitable, miremos todas nuestras propias realidades familiares o de convivencia en nuestros espacios, esferas domésticas, de efectividad cotidiana, aunque no compartamos la casa con amigos, amigas, ese espacio donde vivimos, digamos, cotidianamente, o incluso los que vivan solos, tal vez hasta terminen enojados con ellos mismos o con sus mascotas, no sé. Esa realidad es muy compleja, pero a eso sumen en esta conflictividad social, los miedos, la enfermedad es un miedo objetivo. Las personas mayores tienen miedo y los no tan mayores también tenemos miedo ya de lo que es esta enfermedad, desde enfermarnos gravemente, desde también morir. Es muy complejo, no sabemos qué va a pasar si podemos llegar a un centro médico. Toda la inseguridad que implica una enfermedad tan compleja como esta, sumado a lo que significa el empleo, vamos a tener empleo, vamos a tener recursos. Bueno, es una situación social muy compleja. Las complejidades son infinitas, no vamos a recorrerlas todas en este momento. Y eso obviamente tensiona a la sociedad. Y esa tensión tiene que tener puntos de desfogue. Las mujeres, desgraciadamente, son un punto de desfogue porque es el modelo, igual que los niños. O sea, eso no ha salido mucho en la prensa, pero estoy segura que esa violencia que existe en los hogares contra los niños y niñas pequeños se ha aumentado, igual contra los ancianos. Que no, a veces ni siquiera es una violencia física, a veces es un maltrato. Incluso muchos de nosotros o nosotras podemos hasta o ser víctimas o al revés, también ser agresores de repente sin darnos cuenta. Es parte de esta complejidad que estamos viviendo. Entonces, vuelvo, el tema de la violencia es un tema muy central respecto de los derechos, ¿ya? Y el tercer derecho que yo quisiera recalcar particularmente, que está muy vinculado a los derechos sexuales y reproductivos que mencioné al principio, a propósito de la reconceptualización incluso de nuevos derechos, que tiene que ver con el derecho de aborto, que está vinculado al derecho más bien de la autodeterminación del cuerpo como derecho de autodeterminación y derecho de libertad respecto de tu condición de sujeto y tu propio cuerpo y lo que en él ocurre. Y eso es un elemento central que la teoría feminista ha destacado como una centralidad que a partir de este derecho a la autodeterminación como sujeto y autodeterminación de tu propio cuerpo como sujeto y el derecho a libertad que eso significa, entonces ese es el fundamento y base del derecho a aborto, que para una muy importante, yo diría para todo el movimiento feminista y las teóricas feministas, el derecho al aborto tiene que ver justamente con un derecho fundamental vinculado a la autodeterminación del sujeto y a la autodeterminación del cuerpo. Hay quienes lo vinculan a un derecho sexual y reproductivo más, hay quienes lo ven como una entidad propia a propósito del derecho a libertad. Bueno, y el último elemento que es fundamental en esta idea de reconfigurar el sistema a partir de la mirada a la subjetividad del sujeto o de los sujetos o mujeres, tiene que ver con el sistema de garantía. Ferrajoli nos habla de las garantías sexuadas, las denomina él, porque él construye su modelo de igualdad a partir del debate con las teóricas feministas italianas sobre justamente los modelos de discriminación respecto a las mujeres. Ahora después Ferrajoli lo extiende a otros sujetos, pero así lo construye. Y él entonces estructura a partir de ello y dice, sí, es necesario reconfigurar el sistema, reconceptualizar, crear nuevos derechos. Él dice, por ejemplo, el derecho a un mundo libre de violencia no, pero sí al derecho a la autodeterminación del cuerpo y al derecho al aborto, lo plantea tal cual. Y en ese sentido está la idea de esta garantía sexual. Ahora, yo recojo a Ferrajoli por recoger un autor que puede ser más conocido por todos nosotros y nosotras, yo, ustedes, que estamos escuchando. En la escuela habitualmente es un autor que se cita. Pero obviamente antes de Ferrajoli, importante, y no quiero con esto desmerecer, por favor, a todas las teóricas feministas que desarrollaron desde la década del 60 más o menos, están trabajando en esta conceptualización y en el derecho a partir de la década de fines del 70 en adelante. Ya nos decía Kay Millett, lo personal es político, y yo creo que fue el elemento más central cuando justamente hizo mirar esa subjetividad de las mujeres en la realidad cotidiana de las mujeres para ver cómo se construye una propuesta de cambio que signifique la no discriminación. Y desde ahí, o Simone de Beauvoir cuando nos construye la idea del ser esencial y la inesencialidad construida a partir de la concepción del sujeto mujeres como alteridad en la propuesta de la filosofía existencialista. Allí están los albores de este debate, ¿ya? Y eso siempre, nunca hay que perderse ese punto de vista. Bueno, pero volviendo a las garantías, que era lo último que yo quisiera agregarle, es necesario, en esta pregunta, la necesidad y aquí está lo central, además de todo este sistema, si no se cuentan con garantías que permitan superar estos hitos de discriminación estructural del sistema, por mucha
recepción y creación que podamos tener en el sistema de derecho, sin un sistema de garantías adecuado, creo que lo otro va a quedar limitadamente como declarativo. O sea, va a ser una mera declaración muy moderna, muy interesante, pero allí el sistema de garantía es fundamental. Y el sistema de garantías da respuesta no solo en el sentido de contar con una garantía, con un recurso, sino la flexibilidad que permite el recurso, y entonces permite dar cuenta, cuando digo el recurso digo las diferencias, garantías que se vayan creando, que den cuenta a partir de la diversa realidad y cómo hacemos carne la garantía para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos en términos igualitarios, no discriminatorios, y sin limitaciones para las mujeres en su reconocimiento, goce y ejercicio, valga la redundancia, ¿no? Y eso sí es muy importante, y creo que las garantías son una llave maestra bien fundamental que da la flexibilidad al sistema para ir cubriendo en esa realidad diversa, porque aquí el gran desafío es cómo damos cuenta de esa diversidad, ¿ya? Y en esa dando cuenta de esa diversidad, y creo que el sistema de garantías permite dar cuenta más adecuadamente que no solo reconfigurando los derechos. Y la última pregunta que me han planteado es cómo garantizar los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución. Bueno, creo que ya he dicho bastante de eso. Los derechos sexuales y reproductivos se originan fundamentalmente en lo que fue el planteamiento del movimiento de mujeres en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos en Naciones Unidas, específicamente a partir de las reuniones, de las conferencias para el adelanto de las mujeres que parten en México el año 75, culminan con Beijing, y después vienen las siguientes que son más bien revisión de la plataforma Beijing más 5, más 10, etc. Entonces, es en esa progresión de avance hasta llegar a Beijing que las mujeres van planteando, y que ya en la CIDAW está también en esta convención central, en el avance y la igualdad de las mujeres, pero la CIDAW todavía está en la primera etapa cuando se plantea respecto de los derechos reproductivos. Inicialmente el feminismo y las mujeres, el movimiento de mujeres en las cumbres o las reuniones paralelas a las reuniones oficiales que Naciones Unidas tenía. Todo este sistema, y fue lo interesante, creaban una reunión oficial donde iban los representantes de los estados, y en paralelo creaban una reunión de las organizaciones de la sociedad civil, que expresaban básicamente en este caso el movimiento de mujeres, la expresión de la realidad de las mujeres, de la diversidad. Imagínense, eran todas las organizaciones de todos los países, de distintos tipos, de distintas realidades, de mujeres urbanas, de mujeres rurales, de mujeres campesinas, de mujeres de distintas etnias, mujeres migrantes, mujeres lesbianas, mujeres de disidencias sexuales, a medida que esto fue también desarrollando. O sea, infinidad, ¿ya?, de realidades, esta subjetividad, lo que hablaba, infinita, discriminación cruzada, infinita. Entonces, todo esto fue permitiendo enriquecer este proceso, y en esa realidad se planteó entonces inicialmente, como digo, derechos reproductivos, acceso a la información, acceso a metodología, decidir libremente las mujeres como sujetos, la idea de la autodeterminación, el embarazo, quiero o no embarazarme, si quiero, no quiero, si no quiero, cómo accedo a la información para lograr aquello, cómo lo hago sin violencia, sin ser segregada, decidir yo, que no me lo imponga una pareja. Bueno, acceso a la información, acceso a los métodos de contracepción, acceso a los métodos para ayudarme a la concepción cuando no puedo, etc. La infinidad desde la información hasta los tratamientos, hasta el acceso a la salud, todo lo que significa asegurar, en el sentido de tomar libremente decisiones y poder tomarlas y poder acceder al apoyo y a la ayuda médica o de tratamiento, lo que se requiera, para efectos de que los sujetos, y particularmente los sujetos mujeres, puedan decidir, o las sujetas, como sería en castellano, mujeres puedan decidir respecto de su reproducción humana, ¿ya? Y esto fue también trabajado no solo en estas reuniones, sino también la reunión de población y desarrollo, que fue en el Cairo, sí, que fue muy importante en la década del 90, que respaldando el debate que existe en las de adelanto de las mujeres, junto con lo que ya establecía como la CIDAW por el derecho al acceso a la información en materia reproductiva, lo va desde la mirada de desarrollo de población, también va a plantear que es un derecho humano, en general,
la decisión libre e informada sobre la reproducción que los sujetos puedan decidir y particularmente respetando la autonomía de los sujetos mujeres en particular. Pero en esa mirada, ya a Beijing, las mujeres entonces van a dar un paso siguiente y van a decir, perdón, pero esto no es solo un problema de decisión de reproducirnos, es una decisión que tiene que ver con nuestra propia sexualidad humana. Y por lo tanto los derechos son derechos sexuales y reproductivos. Y por lo tanto yo tengo derecho a decidir, a saber, a conocer, ya acceder libre e informadamente a lo que es el desarrollo y la conceptualización de una libertad en materia sexual y en materia reproductiva. Y la autodeterminación como sujeto en materia sexual y en materia reproductiva y la vida de mi sexualidad. Y eso empieza una construcción ya de esta configuración de estos derechos que ha sido lenta. Todavía tiene poca entidad en el derecho internacional de los derechos humanos. Cada vez más, afortunadamente. La CIDAW, que todavía obedece a la primera etapa, donde estamos aún en la mirada de los derechos reproductivos, no se ha incorporado con el mismo nivel la sexualidad o los derechos sexuales, pero a través de lo que son las recomendaciones generales que el comité de la CIDAW puede incorporar como mecanismo de interpretación de los artículos para efecto de la evaluación de los informes que los Estados partes mandan al comité de la CIDAW cada año, que tienen que enviar el estado de aplicación y de avance de la CIDAW en sus países. Entonces se ha ido abriendo la conceptualización de los derechos sexuales y reproductivos, así como también ha ido abriendo un modo muy interesante la violencia de género, que no estaba tampoco tan muy bien desarrollada en el texto original de la CIDAW. Entonces, este instrumento, la CIDAW, con las recomendaciones generales en particular, más lo que significa las plataformas de acción, particularmente de Beijing y del Cairo, sumado a lo que fue el de Viena en respecto al reconocimiento que los derechos humanos de las mujeres son también derechos humanos y son parte indivisible de los derechos humanos inalienables establecidos en todos los instrumentos internacionales. Entonces allí tenemos un corpus del cual podemos tomar, trasladarlo por la vía del bloque constitucionalidad y en particular de Chile en lo que va a ser la norma de bloque o el equivalente al artículo 5º inciso 2º actual de la Constitución, en el sentido de traer el ordenamiento jurídico de estándar internacional de los derechos humanos y de hacerlo entonces parte del orden normativo con jerarquía constitucional, y espero que recoja el derecho desde una mirada bastante más amplia y no con este debate hoy día un poco estricto sobre si son tratados y qué tipo de tratados y qué pasa con justamente como las recomendaciones generales y todo lo que significa el otro derecho que se va desarrollando a partir de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, por lo tanto, yo diría que lo fundamental es recoger el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos en el estado que está hoy día y con sus avances, obviamente, pero incluso ir más allá. Yo creo que hay que darle un rango constitucional, hacer un esfuerzo por darle incluso mayor entidad conceptual que lo que tiene el derecho internacional de los derechos humanos. Creo que hay un esfuerzo, hay capacidad y conocimiento en Chile de muy buenas juristas feministas que tienen un gran análisis en este tema y tienen bastante literatura y trabajo que pueden elaborar una conceptualización interesante y un sistema de garantía y el correlato a una normativa subconstitucional que permita el desarrollo y la implementación real de estos derechos. Bueno, ya estamos en el tiempo que me habían solicitado, por aquí vamos terminando. Les agradezco mucho una vez más la oportunidad y espero que muy prontamente nos podamos ver y ojalá en los patios de la escuela. Hasta luego y será una próxima vez. Muchas gracias.